veamos el primer mensaje a la primera iglesia que aparece acá, capítulo 2, versículo 1 al verso 7. Escribe al ángel de la iglesia, ¿a dónde? En Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Diga conmigo: en el nombre de Jesús. Tome su asiento y meditamos bajo el pensamiento: mensajes para la iglesia de hoy. Mensajes para la iglesia de hoy. Estos mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis son un mensaje en su totalidad para la iglesia de Cristo en los postreros días. Es decir, para nosotros que estamos en el camino del evangelio, para nosotros que estamos perseverando, este mensaje todavía es para nosotros. Y cuando vemos el mensaje, primero es dado a la iglesia de Éfeso. La ciudad de Éfeso, dicen los historiadores, era una ciudad demasiado importante para aquel tiempo. Éfeso era un importante centro también religioso, cultural y comercial de Asia Menor. Se dice que esta ciudad era muy famosa por su templo dedicado a la diosa Diana. Note lo que dice el libro de Hechos, el capítulo 19 y el verso 34 al verso 35. Leemos la palabra del Señor. Pero cuando le conocieron que era judío, o sea, hablando de Pablo, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? O sea, encontramos en este verso lo que la historia dice es real. Era famosa por su templo dedicado a la diosa Diana, a tal grado que cuando ellos saben que Pablo es judío y Pablo les está hablando de el Dios no conocido, ellos comienzan como a sentir celo por su templo, comienzan a sentir celo por su Dios, y comienzan ellos a gritar por casi 2 horas el nombre de esa diosa llamada Diana. Diana, o llamada también Artemisa por los griegos, era la diosa de la fertilidad. Por eso ella recibía culto, por eso ella recibía ofrendas. Debemos de saber también que la iglesia en Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo.
Mire lo que dice Hechos, el capítulo 19 y el verso 8 al verso 10. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? En total, el apóstol Pablo estuvo al frente de la iglesia en Éfeso por alrededor de unos 3 años. Leamos Hechos, el capítulo 20 y el verso 31. Dice la Biblia: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. La iglesia en Éfeso, podemos decir también que tuvo buenos maestros, buenos pastores, tales como Pablo, tales como Priscila, Aquila y Apolos. Usted sabe de que la historia nos dice que Apolos era un hombre tremendo en la doctrina, tremendo en la sabiduría, a tal grado que en el libro primero de Corintios, gloria al Señor, primera carta del apóstol Pablo a los hermanos de Corinto, el apóstol Pablo está haciendo ahí una diferencia, porque habían unos que decían yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, y otros decían yo soy de Pablo, y otros decían yo soy de Cristo, porque esta iglesia en Éfeso tuvo buenos maestros, tuvo buenos pastores. Mire lo que dice Hechos capítulo 18, el verso 24 al verso 28. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. No solamente era conocedor, hermano Melqui, en las escrituras, era poderoso, sabía de las escrituras, pero también tenía algo más, era elocuente. Yo me imagino que en la iglesia de Corinto la gente quería oír a Apolos predicar, quería oír a Apolos enseñar, porque era elocuente, tenía elocuencia y también tenía el conocimiento. ¿Cuántos dicen amén, hermanos amados? Verso 25, había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, gloria al Señor, si entramos un poquito más al mensaje del Señor a la iglesia de los Efesios, gloria al Señor, en el capítulo 2, el verso 1, dice la Biblia: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene, aquí está afirmando quién es el que está enviando el mensaje. Dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y el verso 2 es clave, dice: yo conozco tus obras. ¿Cuántos dicen amén? O sea, el Señor comienza diciendo: yo conozco tus obras. El Señor comienza con esta frase que nos debe de impactar a nosotros en esta noche, porque Él en realidad es quien conoce cómo usted y yo andamos verdaderamente. El Señor conoce quiénes somos en realidad. Él sabe lo que pasa en nuestra vida. Podemos engañar al pastor, o el pastor puede engañar a los miembros. ¿Cuántos dicen amén? A los servidores, a nuestra familia. Pero a quien no podemos engañar jamás es a Dios.
Y él comienza diciendo: yo conozco tus obras. ¿Cuántos dicen amén? Él conoce nuestra verdadera vida. No sé si ustedes recuerdan el penúltimo mensaje que el pastor Ignacio predicó estando con nosotros en el mes de febrero. El mensaje, el tema era conocidos por Dios. Tal vez nadie nos conoce en la colonia, tal vez nadie nos conoce en la iglesia, porque a veces cuando la iglesia comienza a crecer, alguno dice: pues yo al hermano fulano de tal no lo conozco. Pero lo importante es que el Rey de la Gloria nos conoce a cada uno de nosotros. Y que nos quede claro, hermano amado, que Dios conoce sus obras. Dios conoce mis obras. Porque una cosa es lo que hacemos aquí en la iglesia, pero otra cosa es lo que hacemos afuera de la iglesia. Y a su nombre, mire lo que dice Evangelio según Juan, el capítulo 2, el verso 24 y el verso 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y eso es así hasta el día de hoy, hermano. Hebreos el capítulo 4 y el verso 13. Él sabe lo que hay en su corazón. Él sabe lo que hay en mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? Porque a Dios nosotros no le podemos engañar en ningún momento. Hebreos el capítulo 4 y el verso 13 dice la palabra del Señor: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dígale al que está a la par: el Señor conoce tus obras. Dígale. Y a su nombre. Es precioso, hermanos, saber también que Dios nos conoce. Amén. Porque eso nos da a entender que no somos insignificantes para Él. Somos especiales para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Levante la mano el que diga: yo soy especial para el Señor. Yo no soy insignificante para el Señor. O sea, Dios está pendiente de usted. Dios está pendiente de su necesidad. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Porque hay un Dios que tiene cuidado de nosotros. Hay un Dios que nos conoce, hermano amado. Cada vez que usted hace un trabajo para la obra de Dios, hermano, eso no pasa indiferente para Dios. Dios está viendo lo que hacemos. Aunque nadie las vea, son vistas e importantes para el Señor. Por eso nosotros sigamos trabajando para el Rey de la Gloria. Tal vez aquí nadie le va a pegar una palmadita en la espalda y le va a decir: hermano, qué bueno por lo que hizo. Gracias, hermano. A usted que no le tenga mucho cuidado con eso. A usted que sí le tenga en mente, a usted que el Rey de la Gloria está viendo lo que usted hace. Que el Rey de la Gloria sabe que usted está trabajando. Que el Rey de la Gloria sabe cómo usted se está desarrollando en la iglesia. Porque hay gente que cuando el pastor no le dio la gracia dice: ya no vuelvo a hacer nada. O el líder del ministerio no le dio la gracia, dice: ya no vuelvo a hacer nada, mejor que ni me ponga. Y a su nombre, diga al que está a la par: Dios conoce nuestras obras. Mire lo que dice Hebreos el capítulo 6 verso 10: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Por eso no debemos de cansarnos, hermano Enrique. Hay que seguir trabajando como para el Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos amados? Ahora, otra de las cosas que el Señor dice que conoce de la iglesia de Éfeso también son sus virtudes, no solamente sus obras. Él dice en esta distinta traducción de Biblia, él dice en el verso 2: estoy enterado de todo lo que haces y sé que por obedecerme has tenido muchas dificultades. Sé que has soportado con mucha paciencia y que rechazas a los malvados. Has puesto a prueba a los que no son apóstoles, pero dicen serlo, y has demostrado que son unos mentirosos.
y a su nombre. Amén. El Señor no solamente conocía las obras de la iglesia de Efesios, sino que también el Señor conocía sus virtudes. En otras palabras, cuando leemos estos versos, vamos a entender que la iglesia en Éfeso era una iglesia activa, que estaba trabajando pacientemente para el Señor. Era una iglesia que no se rendía, era una iglesia que no se desanimaba. ¿Cuántos dicen amén? Al igual que la iglesia 5 de noviembre, no nos rendimos fácilmente, no nos desanimamos fácilmente. Vienen problemas, vienen carencias, vienen enfermedades, pero seguimos clamando, seguimos pidiéndole al Rey de la Gloria. A veces nos sentimos afligidos, a veces nos sentimos desesperados y hasta angustiados, pero luego recordamos al Dios que servimos, luego recordamos al Dios que tenemos y seguimos adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Si ese aplauso es para el Rey de la Gloria, hay que dárselo mejor porque es para el Señor. Y a su nombre. La iglesia de Éfeso era una iglesia perseverante, era una iglesia paciente, era una iglesia constante. Ayer hablábamos con los líderes de células y lo que dijimos al final: sigamos trabajando. Posiblemente no estamos viendo los resultados que esperamos ver, pero sigamos sembrando, sigamos predicando la palabra del Señor. Seamos perseverantes a lo que Dios nos ha llamado. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia en Éfeso era una iglesia que no podía soportar a los malos. Era una iglesia que tenía conocimiento y doctrina para reconocer a los que decían ser apóstoles y no lo eran. Era una iglesia que sabía moverse en el movimiento del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando llegaba por ahí algún lobo rapaz, la iglesia lo identificaba. Y yo me pongo a pensar, quizás hasta lo reprendían en el nombre de Jesús. Y aquel que quería entrar en el rebaño del Señor no le tocaba otra que salir huyendo del rebaño del Señor, porque había una iglesia que estaba conociendo la clase de espíritu que llevaba esa persona. Mire lo que dice 2 de Corintios el capítulo 11. 2 de Corintios el capítulo 11 verso 13 y 14. Dice la palabra del Señor. 2 Corintios capítulo 11 verso 13, 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Como ángel. Pero la iglesia en Éfeso estaba despierta. Amén. Y así debe de estar la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Era una iglesia que había sufrido, gloria al Señor. Verso 3 dice: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Éfeso era esa iglesia que había sufrido por causa de Cristo, pero no había desmayado. Era una iglesia que no había seguido la falsa doctrina de los nicolaítas. Dice el verso 6: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también, dice la Biblia, aborrezco. ¿Sabe qué instó la obra de los nicolaítas en los primeros 3 siglos de la iglesia? Es aquel tema de salvo, siempre salvo. Que si alguien recibía a Cristo, se bautizaba en su nombre, ya era salvo, siempre salvo. Entonces podía vivir como él quería. ¿Y sabe qué cosas perdió la iglesia del primer siglo? Lo primero que perdió la iglesia del primer siglo fue la santidad. Luego perdió la doctrina del bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Luego la iglesia primitiva perdió el bautismo del Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en otras lenguas. Y ahí se fueron perdiendo muchas cosas por la obra de los nicolaítas, que entraban a las iglesias y decían: no es necesario ser tan santo para agradar al Señor, no es necesario congregarse tanto, no es necesario ofrendar tanto, no es necesario diezmar tanto. ¿Cuántos dicen amén? No es necesario orar tanto. Pues yo vengo a decirle en esta noche: todavía
todavía es necesario seguir orando, todavía es necesario seguir ayunando, todavía es necesario dar para la obra del Señor, todavía es necesaria la santidad de la iglesia, todavía es necesario que nos acerquemos más y más al Señor. Si esas palmas son para el Rey de la Gloria, hay que dársela fuerte porque es para el Señor. La doctrina de los nicolaitas era una doctrina falsa. Amén. Y usted encuentra a este hombre que fue uno de los primeros diáconos de la iglesia. Usted lo va a encontrar en Hechos el capítulo 6, lo lee en su casa. También debemos de entender, gloria al Señor, que la iglesia de Éfeso era una iglesia que no había desmayado, aunque tenía posiblemente ya una fuerza poca, pero ellos seguían trabajando para el Señor. Yo quiero decirles que la iglesia actual tiene que tener también las virtudes que el Señor reconoció en la iglesia de Éfeso. Cada uno de nosotros debemos de seguir trabajando en la obra de Dios. Cuando dicen amén, dígale al que está a la par, ya oyó, dígale. Mire lo que dice Primera de Corintios el capítulo 15 y el verso 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuánto? Siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Su trabajo no es en vano. Amén. Debemos de procurar vivir en santidad. ¿Se acuerda lo que vimos la semana pasada? Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hay que trabajar en la obra de Dios, hay que procurar vivir en santidad, hay también que conocer la palabra de Dios y sus doctrinas. Cuando dicen amén. Es bonito hablar y predicar mensajes evangelísticos, son preciosos, a mí me encanta, pero la iglesia también debe de recibir enseñanza, debe de conocer la palabra de Dios, debe de conocer también las doctrinas que tenemos nosotros como iglesia. Cuando dicen amén, si no, vamos a ser débiles en la doctrina, vamos a ser débiles en la enseñanza. Algunos de ustedes, hermanos, no le ponen mucha atención a esto, y yo antes así era. Y cuando me hablaban de algún tema, me afligía, me desesperaba porque no lo conocía. Eso me hizo que yo indagara un poco más en la palabra de Dios, en la Biblia. Yo sé que si alguno acá le digo, pase usted, hermano, pase usted, agarro unos 5 acá y le digo, dígame 7 versículos bíblicos del bautismo en agua en el nombre de Jesús. Se ponen a temblar, no me acuerdo. Amén. Pero debemos de nosotros conocer la palabra de Dios y sus doctrinas. Codea al que está a la par, dígale, le hablan, dígale. Y usted también, dígale, también a usted, diga. Amén. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Hay que leer la palabra de Dios. Amén. Y también debemos de estar dispuestos, hermano, a sufrir por el Señor sin desmayar. Hay gente que no quiere sufrir nada en el evangelio, pero hay que sufrir. Amén. ¿Se acuerda lo que dijo el pastor Cruz Paz hace unos 15 días acá? Él dijo, el evangelio es de hacerle frente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 3. Tú pues, dice Pablo a su hijo en la fe, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. A veces una ofensa, el hermano de repente venía un poco malhumorado ese día y lo ofendió y dice, ya no voy a la iglesia, esa gente es muy ofensiva. Y eso queda entre nosotros. Imagínense si la ofensa fuera allá afuera. ¿A cuántos aquí le han dicho, y para qué estás yendo a la iglesia? Levánteme la mano, los nuevos. Levante la mano, hermano. ¿Para qué estás yendo a la iglesia vos? ¿Para qué estás yendo ahí?
no vayas, seguir con tu vida. Hey, eso es sufrir penalidades y eso es estar dispuesto a sufrir por amor a Cristo. ¿Sabe qué respuesta debe de tener usted cuando alguien le diga, ya no sigas a Jesucristo? No, 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 yo voy a seguir al Señor, al que dio su vida por mí, al que derramó su sangre por mí, al que me está cambiando, al que me está transformando, al que me está levantando, al que me está restaurando. Tal vez la gente lo que quiere verlo es destruido, pero Dios quiere verlo bendecido, hermano amado. Y a su nombre. Hermano, no debemos de dejarnos llevar por las personas que usan la libertad como una excusa para el pecado. No, hombre, ¿qué estás haciendo ahí? Ahí hay muchas normas. Ahí te quitan esto, te quitan lo otro. Mira que yo te he visto. Ya no usas esto, ya no usas lo otro. No, no se deje de llevar por esas personas. Amén. Pecado todavía es pecado. Y santidad es santidad. Y la Biblia dice, sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Por eso es importante cada día pedirle perdón al Señor por nuestras faltas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que a la iglesia de Éfeso se le llamó la iglesia activa pero sin amor? Tremendo. Era una iglesia activa pero estaba sin amor. Y a su nombre. Alguno va a decir, ay, ya me vieron. Estoy activo pero he dejado mi primer amor. Cuando usted ve la carta a la iglesia de Éfeso, usted ve que esta iglesia tenía servicio, esta iglesia tenía conocimiento, esta iglesia tenía constancia, esta iglesia tenía perseverancia, tenía doctrina, tenía convicción. Pero la Biblia dice que había dejado de lado lo principal y era el amor. Amén. Y como lo dice la palabra de Dios, si no tenemos amor, ¿qué dice? Nada somos. 1 Corintios capítulo 13 verso 2. Alguien puede hablar en lenguas, puede tener el don de profecía, puede tener el don de ciencia, pero si no tiene amor, y a su nombre. Por eso, si hay algo que nosotros no debemos de dejar, es el amor. Y sobre todo el amor hacia Dios. ¿Cuántos todavía sienten ganas de llorar cuando hablan con el Señor en la oración? ¿Cuántos todavía sienten un toque especial cuando están hablando con el Rey de la Gloria? Y usted lo que quiere es llorar. Usted lo que quiere es decirle todo lo que hay en su corazón al Señor. Qué precioso es eso, hermano amado. Cuando usted siente que ama a Dios. ¿Cuántas veces usted ha dicho, yo en realidad ya no quisiera seguir, pero voy a seguir porque amo a mi Dios, amo a mi Señor, amo a mi Rey? Si es ofrenda de palmas es para el Señor, déselo fuerte. Él se lo merece. Él es nuestro Dios. Diga conmigo, gloria a Dios. Nosotros, hermanos, podemos tener muchos ministerios, podemos tener mucho conocimiento. Usted puede tener mucho talento para esto, para lo otro. Puede ser alguien constante en la iglesia, pero si ha descuidado o hemos descuidado el primer amor, ya no somos nada. Muchas veces decimos que la iglesia en Éfeso había perdido su primer amor, pero no es correcto decir eso. La palabra no dice que habían perdido. Léalo bien, la Biblia dice que lo habían dejado. Amén. La palabra perder es ya no tener determinado un sentimiento o una actitud. Y la palabra dejar viene del griego apiemi, que significa alejarse, separarse o alejarse de una persona o cosa temporal o indefinidamente. Es decir, que dejar nuestro primer amor no es cuestión de sentimientos, sino de distancia. Por ejemplo, en los hogares, cuando ya el amor se está dejando, ya no duermen en la misma cama. Y algunos sé que por algo así les pasa aquí. Yo a veces me le he querido bajar de la cama a la sierva y me echa el brazo, y como es algo fuerte ya no me le zafo. Usted no se me va de aquí, me dice que aquí llegamos hasta viejitos. Y está bien eso.
Porque si usted comienza a alejar, si usted comienza a dejar el amor, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Isaías, el capítulo 29 y el verso 13. El Señor no le estaba reclamando al pueblo de Israel que ya no lo amaban, sino que se habían alejado de Él. Tal vez no físicamente, pues ellos seguían en la iglesia, pero sí sus corazones estaban alejados de la presencia de Dios. Y no hay nada más triste que venir a un culto y no sentir la presencia de Dios. No hay nada más triste venir a la iglesia y no sentir ganas de aplaudir, no sentir ganas de decir gloria a Dios, no sentir ganas de decir aleluya. Lo más precioso de venir a la iglesia es que nos dan ganas de aplaudir nuestras manos, es que nos dan ganas de danzar, es que nos dan ganas de alabar a Dios. Es porque todavía estás cerquita del amor de Dios, es porque todavía amas al Señor, es porque todavía estás cerca de la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando dicen te amo, Señor, en esta noche? Y a su nombre. Y así estaban los hermanos de la iglesia en Éfeso. Estaban constantes, tenían conocimiento, estaban perseverantes, no habían desmayado, pero habían dejado su primer amor. Dejar el primer amor es descuidar nuestra relación personal con Dios. Yo no le digo, hermano amado, que no vamos a fallarle a Dios algunas veces, pero eso no debe de separarlo del amor de Dios. Si usted alguna vez le falla al Señor, levántese en el nombre del Señor Jesucristo y dígale: Señor, limpia mi pecado, Señor, sáname, purifícame, santifícame, pero lo que menos quiero es alejarme de ti, porque el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero el Señor dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, una relación con Dios. Si ese aplauso es para el Señor, déselo fuerte, es para el Rey de la Gloria. ¿Sabe usted que el Señor tiene que ser el ser principal en nuestra vida? Jesús debe de ser el primer amor en nosotros. Amén. Aquello que nos mueve a venir al culto. ¿Cuántos dicen amén? Pero pregunto yo en esta noche, pregunto yo: ¿hace cuánto que no te quebrantas oyendo una alabanza? ¿Hace cuánto? ¿Te acuerdas algunas veces cuando oías una alabanza y aquella alabanza te quebrantaba y te ponías a llorar y te ponías a hablar con Dios? Pero ¿hace cuánto el oír una alabanza no quebranta tu corazón? ¿Hace cuánto ya nos sentimos que Dios nos habla con una prédica? Venimos, oímos buenas prédicas, pero por aquí entró, por aquí salió. O a veces decimos: qué aburrida estuvo esa prédica, qué triste estuvo el ambiente hoy. No, 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 no. No es que la prédica estuvo triste, no es que la prédica estuvo fuera de orden, es que te estás alejando de tu primer amor, es que te has alejado un poco de Dios y ya no le estás hallando sabor al evangelio. ¿Hace cuánto que no te interesa venir temprano al culto? De todas maneras voy a llegar, hombre. Pero te acuerdas, antes querías estar primerito en el culto. Yo pudiera mencionar los nombres de algunos que yo he bautizado acá. Yo recuerdo cuando ellos a las 5:10, 5:20 estaban de rodillas acá en el altar. Y aquí están algunos de ellos. Y hoy tengo tiempo de no verlos, que vienen a venir y doblar rodillas delante de Dios. ¿Hace cuánto que ya no traes la Biblia al culto, hermano amado? Porque la Biblia anda en el celular, porque la Biblia anda ahí en la tablet, porque hoy ya ponen el versículo de la Biblia en el proyector. ¿Qué pasó? Te estás alejando de tu primer amor. ¿Hace cuánto que ya no tienes un momento a solas con Dios?
Levánteme la mano todos aquellos que nos hemos levantado a una hora de la noche que no pensamos. Levánteme la mano y comenzamos a hablar con Dios. Y lo que sentías en ese momento era ganas de llorar, ganas de hablar con el Rey de la Gloria. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste de rodillas delante de Dios por más de una hora, clamándole al Señor, diciéndole al Señor ayúdame, diciéndole al Señor fortaléceme, diciéndole al Señor no me quiero alejar de ti? Yo vengo a recordarte en esta preciosa noche que no debes de alejarte mucho de Dios, que debes de procurar sentir la presencia de Dios en tu vida, que debes de procurar venir pronto al culto, que debes de leer la Biblia, que debes de tomar tiempo a solas con el Rey de la Gloria, que debes de quebrantarte cuando oyes una prédica, que debes de quebrantarte cuando oyes una alabanza. Hay una alabanza que me encanta tanto y es una alabanza de Marino que dice: yo quiero amarte. Y el escritor de esta alabanza comienza a decir cuánto el Señor le ha cambiado en su manera de vestir, en su manera de hablar. Nuestro cristianismo lastimosamente hoy en día se está volviendo seco, se está volviendo pesado, se está volviendo sin emoción. ¿Sabe? Nosotros somos pentecostales en alabanza, amén, y somos apostólicos en doctrina. Pero hoy los pentecostales, no sé cómo llamarles, parecen más estáticos tales, oiga bien, que pentecostales, porque están así en una silla, están así nada más. El pentecostal no puede estar quieto, el pentecostal está moviendo la patilla con el cántico, con la alabanza. El pentecostal quiere danzar, el pentecostal quiere alabar a Dios. Pero nos estamos volviendo secos, nos estamos volviendo pesados. Ya no queremos danzar. Que dice que dancen los que son un poco loquitos. No, usted y yo somos locos para algunos, pero somos locos para el Señor. Cuando dicen amén, dice la Biblia que Dios eligió salvarnos por medio de la locura de la predicación. Y a su nombre, iglesia. Pero qué tremendo es venir a un culto y que se sienta pesado, que se sienta seco. Amén. Voltea a ver al que está a la par y dígale: nos están diciendo la verdad, dígale. ¿Y cuáles son las excusas? Es que vengo cansado. Aleluya. Yo también vengo cansado a veces. Es que el pastor no trabaja. Creo que trabajo más que algunos de ustedes algunas veces. Y las hermanas que están el día jueves conmigo aquí lo saben. Aleluya. Pero ¿sabe qué? Mientras yo estoy ahí parado en esa silla, si el hermano dice que hay que danzar, yo voy a danzar. ¿Cuántos dicen amén? Si yo siento dar una vuelta, yo doy una vuelta. ¿Cuántos dicen amén? Porque yo soy pentecostal en alabanza y nadie me va a quitar eso. Soy apostólico en doctrina y nadie me va a quitar eso. Yo tengo un Dios a quien alabar, yo tengo un Dios a quien adorar. Y yo no quiero que mi amor cada día mengue, no. Yo quiero que mi amor cada día crezca por el Rey de la Gloria, que mi amor crezca por el Dios Todopoderoso. Si ese aplauso es para el Señor y de verdad lo amas, dáselo con todo el alma, dáselo con todo el corazón, dáselo con toda la fuerza al Señor. Aleluya. Y a su nombre. Me dan unos 5 minutitos. 5 minutitos. Póngase de pie. Necesitamos volver al primer amor. Si nosotros dejamos el primer amor, también nosotros, hermano amado, podemos volver. O sea, si usted lo dejó, usted puede volver. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han visto parejas que se separan y el uno o el otro vuelve? Salió la mujer con los tanates y los vecinos: dejó la fulana al fulano, dice. A los días viene otra vez. ¿Qué hizo? Volvió. Y si nosotros hemos dejado el primer amor, quiere decir que podemos volver. Es nuestra decisión acercarnos a Dios nuevamente. ¿Oyó lo que dije? Es nuestra decisión acercarnos a Dios nuevamente.
¿Cuál va a ser su decisión en esta noche? Dice la Biblia, recordemos de dónde hemos caído. En otras palabras, hagamos memoria de nuestra relación con Dios. Hagamos memoria de nuestro estilo de vida cuando estábamos enamorados de nuestro Dios. Amén. Aleluya. Yo recuerdo algunos. Usted sabe que yo he crecido en la iglesia. Cuando estaban recién enamorados de Dios, pasaban hasta cantar y no les salía nada. Pero ellos cantaban, hermano. Querían testificar. Miraba que pasaba uno a testificar y se levantaba el otro solo porque miraba que el otro había testificado. Porque estaba en su primer amor. La Biblia nos llama a arrepentirnos hoy de nuestra actitud. Siendo honestos aquí, levantemos la mano lo que hemos sentido que a veces nos hemos estado alejando de Dios. Yo soy el primero. Amén. Y esta palabra es para mí, porque a veces debemos de arrepentirnos de nuestro desinterés. A veces ya no queremos leer la Biblia como la leíamos antes. Debemos de arrepentirnos de nuestro enfriamiento, de nuestro doblez de ánimo, de nuestra indiferencia. Dice la Biblia que debemos de volver a las primeras obras. Amén. Es decir, acción para recuperar lo que hemos perdido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? No solo quedarnos con la nostalgia, sino que hay que tomar acción. Amén. Siempre hay promesas para la iglesia, sobre todo para la iglesia que vuelve, que regresa a su primer amor. El verso 7, y aquí termino. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué dice Génesis 2:9? Lo lee en su casa. Dios quiere darnos a comer de ese árbol. Amén. Yo quiero comer de ese árbol, pero ¿qué tengo que hacer? Volver a mi primer amor. ¿Alguien quiere venir hoy al altar y hablar con Dios?